Dios les bendiga, la paz, la misericordia de nuestro Dios está con ustedes. En esta hora vamos a estudiar el libro de Juan. En el capítulo 3 del versículo 16 vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Generalmente hemos escuchado a la mayoría de personas que dicen que todos somos hijos de Dios y que todos los caminos llevan a Dios. Y eso no es cierto, ¿verdad? Porque para poder saber si realmente eso es verdad, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que hacernos discípulos. Entonces, ¿cómo dejamos de ser solo una creación y venimos a ser hijos de Dios? Cuando reconocemos, recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando decidimos hacernos discípulos de Jesucristo, cuando creemos en Dios y creemos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos salvación, para hacernos verdaderamente libres, para librarnos de la condenación eterna del infierno. Él ganó todas las cosas que se perdieron. ¿Y dónde se perdieron? Se preguntarán. Bueno, eso se perdió cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Cuando él pecó, él trajo la naturaleza de pecado. Y nosotros heredamos todo eso. Heredamos la naturaleza de pecado. Entonces, ¿cómo cambiamos la naturaleza de pecado por la naturaleza divina de Dios? Cuando le recibimos en nuestro corazón. Así la cambiamos, porque ahí nos volvemos discípulos de Jesús. ¿Y cómo somos discípulos? Bueno, cuando nos dejamos enseñar, cuando la palabra la escudriñamos, la estudiamos diariamente, cuando nos dedicamos ese tiempo a estudiarla, no solamente un día a la semana cuando nos predican en la iglesia, sino que nosotros por nuestra cuenta también estudiarla. Por eso es necesario ser discipulados, es necesario que aprendamos, que alguien nos enseñe la palabra del Señor. Porque aquí en la palabra de Dios está todos los lineamientos, todas las indicaciones que Dios nos deja, que Jesús nos dejó para ser discípulos, para que pudiéramos comportarnos, conducirnos como hijos de Dios, caminar en esta tierra, en este mundo como hijos de Dios. No como el mundo se conduce, sino como Él nos indica aquí en la palabra del Señor. Entonces, de esa manera cambia nuestra naturaleza de pecado por naturaleza divina. Cuando nos dejamos enseñar y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No es solamente, como lo he dicho otras veces, como hacer una oración y que usted acepta al Señor Jesucristo y que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso, ahí usted no es una nueva criatura, esa es una oración que usted hizo. Pero usted lo que necesita es recibir al Señor Jesús en su vida, en su corazón, volverse un discípulo, aprender a conocer a Dios y al Señor Jesucristo, tal y como dicen las Escrituras,
y no como le dicen por allí o como le enseñaron cuando era niño. Necesitamos ser discípulos y conocer al Señor como dicen las Escrituras. Y por eso es necesario que aprendamos, que estudiemos, que nos dejemos enseñar. Porque cuando lo aprendemos a conocer en las Escrituras y en nuestra relación de oración, de ayuno, de congregarnos, de todas las prácticas espirituales, entonces aprendemos a conocerlo, tal y como dice aquí. No como alguien piensa por allá o tiene una opinión de lo que es. No, tal y como dice aquí. Entonces necesitamos tomarnos ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque esa es la única manera que tenemos para conocerlo. Porque es tomando ese tiempo diariamente con Él. Como cuando entablamos una relación con alguien que queremos pasar con esa persona, queremos conocerla, estar con ella. Bueno, así también tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Tal y como dicen las Escrituras aquí, estudiándola. Entonces, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, en ese mismo momento, el Señor, nuestro Dios, creó un plan de salvación para nosotros. Y fue a través de su Hijo, a través de Jesús, pagar por nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y desde ese momento ya todos estábamos condenados a morir. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva es un regalo, es un don. O sea que la salvación es un regalo. Usted decide si toma ese regalo o no lo toma. Entonces, la decisión es nuestra. Si venimos a la luz o permanecemos en las tinieblas del mundo. Tenemos que decidir. La vida es de decisiones. Porque el Señor nos dejó el libre albedrío. Aquí en la Biblia no dice libre albedrío, pero el concepto aquí está, que es la libre decisión. Él nos presenta el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces, y Él, como un Padre bueno que es, nos dice, escoge pues la vida. Nos aconseja que pudiera obligarnos, pero no lo hace, porque Él quiere que nosotros le sigamos por amor, no por obligación. Para Él es muy fácil obligarnos porque Él es Dios, pero Él quiere que nosotros le sirvamos porque queremos, porque le amamos, porque le hemos reconocido, porque hemos aprendido a conocerlo a través de las Escrituras y a través de las prácticas espirituales que están escritas en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Entonces, como les digo, la decisión es nuestra. Jesús no vino a condenar el mundo, como dice aquí, que Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el que no cree, como dice aquí, que el que decide no creer, dice que el que ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando decidimos no creer, porque decimos a veces, ay, es que estoy muy joven, es que todavía quiero disfrutar la vida, dicen, como que si eso fuera disfrutar la vida, quiero hacer cosas, y si me meto a la iglesia no voy a hacer todas esas cosas. Nosotros no somos aburridos, si nuestro Dios es un Dios alegre, porque vamos a estar alegres y felices todo el tiempo.
No solamente como el mundo le da esa felicidad, esa alegría momentánea por ratitos, cuando está haciendo cosas o practicando cosas o en ambientes del mundo. Y luego cuando usted regresa a su casa, cuando está en su habitación y se enfrenta a su interior, a ese vacío que todos tenemos, que no lo llenamos con nada de lo que el mundo ofrece, que solo lo llenamos con lo que Dios nos da. Ahí es cuando nos damos cuenta de que estos vacíos con el cual no llenamos nada con nada de este mundo, solo llenamos con Dios cuando recibimos al Señor Jesucristo. Ahí sí somos felices, ahí sí disfrutamos la vida, porque la vida eterna, la verdadera vida, es en la eternidad. Aquí en este mundo solo estamos de paso, pero necesitamos ejercitarnos en lo espiritual, en esta vida, en este mundo, ser santos. No es que vamos a ser santos allá en el cielo, no, tenemos que ser santos aquí en la tierra, practicar, para cuando vayamos a la eternidad, cuando estemos con Dios, adorándole, exaltándole en su presencia, estemos acostumbrados a ese ambiente, a esa atmósfera. Necesitamos recibir al Señor Jesucristo y dejarnos enseñar. Necesitamos conocer al Señor Jesucristo, reconocer a Dios y al Señor Jesucristo, tal como dicen las Escrituras. Los invito a recibir al Señor Jesús y a conocerlo, tal y como dice acá. La decisión es de ustedes. Si necesitan información, me pueden escribir. Dios les bendiga.